Hace unos momentos pasábamos el dato que entre 2018 y 2021 Petróleos Mexicanos registró 176 derrames y fugas en escala moderada y grave, que sustancias como crudo, aceite, gasolina se han vertido a suelos, ríos y mares, principalmente por fallas industriales y actos vandálicos, y que Tabasco y Veracruz ocupan el mayor número de este tipo de incidentes. Esta cifra de 176 derrames para una petrolera del tamaño de Pemex es una cifra alta, es una cifra normal, es una cifra pequeña. ¿Cómo la podemos catalogar, Miguel? ¿Cómo podemos dimensionarla? Mira, para dimensionarla habría que compararla con otros sitios en donde se presentan accidentes. Y uno de ellos, el que se supone que más accidentes por derrame tiene, es la delta del Níger, en África. Y de acuerdo a datos que estaba revisando, en los últimos 50 años, pues ha tenido pues una gran cantidad de derrames y de accidentes en 50 años, pero se supone que Tabasco en tan solo 5 años ha tenido una tercera parte del mismo número de accidentes que ha tenido esta zona de África. Es decir, Tabasco, como mencionabas, es una de las zonas más contaminadas por todo este tipo de fugas, por derrames. Checaba un dato y Tabasco ha tenido 1,040 accidentes en los últimos años, la mayoría de ellos en Cárdenas, Tabasco, en Huimanguillo. Estamos hablando de que 14 de los 17 municipios de Tabasco pues tienen problemas de contaminación, y además de lo que tú mencionabas, Juan Carlos, habría que agregar la falta de presupuesto para mantenimiento, sobre todo para prevención de accidentes, y en el caso de que estos se presenten, pues también la falta de un presupuesto mucho mayor para mitigar estos daños al medio ambiente que está causando Petróleos Mexicanos, y que curiosamente pues es la tierra del presidente, ¿no? Uno pensaría que el presidente debería de estar muy preocupado en principio por sus paisanos, pero vemos que esto no ha sido así, y desafortunadamente los pastos marinos, los manglares, las algas, los arrecifes, las especies que tienen que salir a respirar al mar, como son los delfines, las tortugas, en esa zona no hay ballenas, pero muchas otras especies, las aves, se ven contaminados, y esto es una situación terrible que en el caso de este reportero pues hemos documentado desde los años 80, y es una situación que desafortunadamente no cambia, sino que se sigue incrementando. Sí, ¿qué es lo que lo que más frecuentemente se derrama, lo que más se derrama en esos accidentes? Pues son hidrocarburos, depende dónde sea la fuga, si es en el lecho marino, cuando están extrayendo el petróleo, extrayendo el crudo, o muchas veces es cuando se presentan en las refinerías o en algunas otras instalaciones de Petróleos Mexicanos, y las consecuencias varían dependiendo también de las características del crudo, qué tan pesado es, o si es un crudo que ya tiene cierto procesamiento, que tiene otro tipo de químicos, otro tipo de tóxicos, que son si de por sí el crudo es grave para las especies, para la flora y para la fauna, cuando ya va añadido con otro tipo de químicos, pues las consecuencias todavía son mucho mayores, son fatales. Sí, ¿qué es lo que provoca en el mar un derrame de crudo, con la flora, con la fauna? Primero que nada, crea una película de grasa, de aceite que está en la superficie y que no permite que los rayos del sol puedan penetrar y llegar al fondo, lo mismo la aireación, y esto hace que sobre todo las algas no puedan llevar a cabo la función de fotosíntesis, lo mismo que otras especies. Si las algas están asociadas a algunos sistemas arrecifales, como hay una simbiosis con ellos, también afecta el sistema arrecifal y pues obviamente lo mata. Y hay que recordar que los sistemas arrecifales en muchos casos son el inicio de la cadena alimenticia. Los moluscos también, que filtran agua, cuando absorben esta agua que está contaminada con toxinas, mueren. Como decía, algunos otros mamíferos que salen a respirar la superficie, como esta está contaminada, pues entonces les llega a tapar el orificio por el que respiran, y pueden morir asfixiados o pueden morir contaminados. En el caso de las aves, cuando se cubren de grasa, entonces no pueden filtrar la temperatura y mueren por hipotermia, y en muchos casos las propias aves tratan de quitarse ese petróleo, esa gas, ese chapopote, y al consumirlo
indirectamente también mueren y mueren intoxicadas, porque hay algunos crudos que incluso tienen benceno y otro tipo de toxinas que son cancerígenas. Entonces el daño es terrible. Obviamente el daño es mayor cuando está cerca de la costa. También tiene que ver obviamente las cantidades de crudo que se han derramado, a diferencia de cuando estas se dan en pozos petroleros que están en grandes profundidades, porque generalmente el derrame se queda ahí, se va sedimentando, pero cuando es en la costa, pues se integra también a la arena y, de acuerdo a lo que dicen los expertos, estos daños pueden tardar hasta 100 años en poderse revertir, Juan Carlos. Sí. ¿Qué derrame es el que usted recuerda como el más desastroso, el que haya causado mayor daño en la historia? Pues mira, el que más recuerdo yo por el impacto que tuvo fue el del Exxon Valdez en Alaska, cuando un tanquero, el capitán, dicen que estaba borracho, perdió el rumbo, encalló y entonces hubo un derrame tremendo que afectó a muchísimas especies, que ese me tocó documentarlo y después ver a muchas especies que afortunadamente pudieron rescatarse en el Oregon Coast Aquarium, ahí las estuvieron pues limpiando hasta que afortunadamente muchas de ellas sobrevivieron. Ha habido otros, por ejemplo, recientemente en el Pacífico Sur, si mal no recuerdo, el año pasado, y otro cercano en las costas de Venezuela, de los que no se habla mucho, pero estamos hablando de áreas naturales protegidas que por sus mismas características de riqueza biológica, de fauna y marina, tienen consecuencias mayores. Pero hay algunos accidentes a los que no se les da una gran difusión. Sin embargo, pues hay muchos, ¿no? Bueno, aquí en México recordamos los de los pozos petroleros, Stock 1 hace ya varios años, y recientemente, bueno, pues hemos conocido de otro tipo de accidentes que han estado presentándose muy cerca de la zona donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas. Como te decía hace un momento, de acuerdo a los reportes, 14 de los 17 municipios de Tabasco registran periódicamente accidentes de tipo petrolero, ya sea por fugas o por derrame. Sí, ¿hay planes de remediación? Es decir, cuando ocurre un derrame de petróleo, cuando ocurre algún derrame de hidrocarburo, ¿hay protocolos que deben seguir las autoridades de petróleos mexicanos, de protección civil, las autoridades medioambientales para remediar? Sí, por supuesto, todas las petroleras en el mundo tienen este tipo de programas de respuesta, de acción rápida, de acuerdo a sus protocolos. Depende, como decía, qué tipo de crudo, de hidrocarburos es que se derramó, si es más ligero, si es más pesado, si ya está mezclado con algún otro tipo de tóxicos. Cuando son generalmente en la costa o cuando sucede que algún barco encalla y entonces empieza a derramar crudo, lo que vemos es que ponen alrededor una serie de boyas con unas mallas que buscan aislar y después le ponen en algunos casos cal y otro tipo de químicos para que absorba el crudo y también para que se vaya secando. En algunos casos el mismo crudo, si no es muy pesado, tiende a evaporarse y el impacto que llega a tener en el medio ambiente es menor. En algunos casos, cuando hay formaciones rocosas, pues también se tienen que limpiar todas estas rocas, pero en todo caso son programas, obviamente tienen que tener una respuesta rápida, pero la remediación del daño lleva muchos años, lleva mucho tiempo, y desafortunadamente los medios denunciamos o informamos cuando hay un accidente, pero después nos olvidamos de todo este programa de limpieza, de todo este programa de mitigación, y pues simplemente queda ahí la estadística, pero en muchos casos no sabemos si realmente se sigue trabajando para remediar. Te pongo un ejemplo, hace muchos años hice un documental para la televisión mexicana junto con Greenpeace, y recorrimos la costa del Golfo, sobre todo Tabasco y Veracruz, y fuimos a visitar viejas plataformas petroleras que ya había abandonado Pemex hace muchos años, y la sorpresa fue que estas plataformas seguían chorreando petróleo después de mucho tiempo y seguían contaminando, y de eso nadie habla, pues porque prácticamente nadie va a revisar cuáles son las condiciones en las que están, y eso que estamos hablando de instalaciones que ya tienen 20, 30 o 40 años.
Sí, estamos hablando de Pemex, en este caso particular de los derrames de petróleo, pero Pemex no es la única que contamina o que ha provocado este tipo de accidentes. También hay particulares empresas que han contaminado ríos, o hay ayuntamientos que no tienen sistemas de drenaje en puertos, en lugares donde está el mar, y derraman sus drenajes al mar. Es decir, Exactamente, por ejemplo, sí. Sonora, en Guaymas, Sí, es una pena porque no cuentan con todos los sistemas para procesar sus desechos y lo único que hacen es derivarlos al mar, generando una gran contaminación y muchas veces no la vemos porque no están en zonas urbanas o no están en zonas que sean susceptibles de estar siendo monitoreadas. Y lo triste es que Petróleos Mexicanos, que de acuerdo a datos del 2019 al 2022, ha recibido cerca de 80,000 millones de pesos, pues deberían de tener una mayor inversión, insisto, en programas de prevención y también en programas de remediación o de mitigación. Generalmente cuando hay recordarás el año pasado que hubo un derrame, hubo un accidente que se estuvo quemando el mar literalmente porque hubo una fuga en los ductos y entonces empezó a quemar el gas y demás. Pues simplemente Pemex ya había dicho a priori que no había daños ambientales cuando todo eso estaba en curso. Entonces también vemos una gran irresponsabilidad de Petróleos Mexicanos en la manera, en la transparencia y en la forma en que comunican, porque a priori pues, simplemente te dicen que no va a haber daños cuando ya sabemos que eso no puede ser, ¿no? Y uno se pregunta sí. En qué se invierte, bueno, ya sabemos que buena parte de este dinero se va en todas las deudas, en todos los problemas que tiene esta empresa petrolera, que hoy por hoy pues es la que más dinero pierde en el planeta. Sí, la minería, la actividad minera en sí impacta por su misma operación, es decir, ya de manera lógica, natural, si se otorga una concesión minera va a haber un impacto en el lugar donde exploten, donde extraigan el metal, donde beneficien el metal o beneficien lo que tengan que sacar de las rocas, sacar del subsuelo, pero también hay accidentes mineros. Se me viene a la mente el derrame del río Sonora en 2014, en los ríos Bacanuchi y Sonora, de la mina de Cananea, contaminando el río, contaminando la presa Rodolfo Félix Valdés, el Molinito, la presa de Hermosillo, el Abelardo L. Rodríguez. En ese sentido, ¿cómo están en México las mineras? Es decir, hay supervisión suficiente de parte de la autoridad y hay protocolos por parte de las mineras para evitar accidentes como el de 2014? Debería no solo a nivel federal, sino estatal y municipal. Es cierto que la industria minera genera empleo en donde no habría otro tipo de empleo para la gente que vive en esa zona, pero por lo mismo, por estar en zonas muy alejadas y como tú ya adelantabas, consumen mucha agua, consumen una serie de químicos para beneficiar el mineral y después todo eso lo derivan a lo que se conocen como las presas de Jales, que son unas presas altamente con residuos contaminantes y pues deberían ellos de ser responsables de tratar de tratar esas aguas y infiltrarlas cuando ya tienen las condiciones para hacerlo, pero no hay una supervisión suficiente ni eficiente por parte de la autoridad. La Profepa, que en este caso es la autoridad responsable, igual que todo el sector ambiental, ha sufrido recortes de presupuesto y de personal, han cerrado sus delegaciones, por ejemplo en Quintana Roo o en Baja California, que son dos de los estados que más delitos ambientales registran, y es evidente que no tiene el personal suficiente para estar vigilando todas estas empresas mineras. Y lo mismo sucede con la industria. Hace poco hacía un reportaje sobre Jalisco, en donde prácticamente tenían seis inspectores, contando a la jefa de la oficina, que tenían que dividirse el trabajo para hacer las inspecciones porque pues no tienen el personal suficiente. Entonces eso también es un problema del gobierno federal que está en falta, porque tendría que fortalecer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con recursos tanto humanos como con todo lo que se requiere precisamente para poder vigilar la minería, la industria, las petroleras, etcétera, etcétera.
Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, muchas gracias por poner en contexto a la audiencia sobre las consecuencias de los derrames, ya sea de petróleo o de otro tipo de sustancias provocadas por Pemex o por particulares. Muchas gracias, estamos en contacto para futuras conversaciones. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo, Juan Carlos, hasta pronto. Hasta pronto.